Oramos. Padre Santo y Dios eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por esta semana pasada, Señor. Gracias por esta semana que comienza, Dios Todopoderoso. Gracias porque tú nos has permitido, Padre Santo, llegar aquí a tu casa para recibir palabra tuya a través de la escuela bíblica y de la predicación de esta mañana, Señor. Padre, prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para recibir lo que tú has depositado en Wilfredo, que es el maestro de esta mañana, Señor. Padre, que sea de alimento para nuestro espíritu, Señor, y que sea guía para nuestros pasos, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Padre, que tú prepares el ambiente, Señor, y que todo sea conforme a tu perfecta voluntad. En el amado nombre de tu Hijo Jesús, a ti hemos orado. Amén. Dejamos a nuestro hermano Wilfredo Rivera con la clase de esta mañana. Y le invitamos a los hermanos que están conectados bajo la plataforma Zoom, que se sientan en la libertad, que si quieren hacer preguntas, lo escriban a nuestra hermana Michelle y ella gustosamente lo va a estar transmitiendo, al igual a todos. Que sea de mucha bendición. Iglesia, que Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí reunidos con el propósito de alabar a Dios y en esta ocasión a través del estudio de su palabra. Así que, como dijo la hermana Jocelyn, siéntase en la libertad de participar. Aún si está desde su hogar, nos transfiere cualquier comentario, ¿verdad? O pregunta que nos va a agradar mucho que todos podamos compartir la lección que tenemos para esta mañana. Y como dijo la hermana Jocelyn, es la lección 14, que llega por título Justicia y Obediencia. Espero que estén ubicados también en lo que es referente a la porción bíblica, que en esta ocasión, esta mañana, se divide en tres lecturas diferentes y comenzamos en Deuteronomio 5, los versículos 1 y 3. Luego, posteriormente, analizaremos el capítulo 10, los versículos 12 y 13. Y finalmente, Deuteronomio también, 27 del 1 al 10. Eso para el que no tenga el libro expositor, pues así pueda acompañarnos durante la clase, ¿verdad? Y una unidad que nos va a estar hablando sobre la justicia, ¿verdad? Pasada a través del crisol de la palabra de Dios, y esta primera parte de la unidad a través del relato bíblico del Antiguo Testamento. Por eso comenzamos desde Deuteronomio. Luego, posteriormente, se va a ir desarrollando otras clases también en otras porciones relacionadas al Antiguo Testamento. Los objetivos para la clase son tres. Vamos a pasar a leerlo. El número 1, comprender la amplitud de la justicia divina para asumir un compromiso ético con su realización en nuestras comunidades. Identificar las conductas que Dios exige de su pueblo en la práctica de la justicia y el compromiso de establecer una mejor sociedad. Y número 3, reconocer el deber de diseñar programas educativos, creativos e innovadores para que la juventud, o más bien las nuevas generaciones, crezcan en la palabra y puedan así servir al Señor con conocimiento, ¿verdad? Y alegría, con disposición. También nos presenta un vocabulario que incluye dos palabras o dos conceptos que también vamos a leerlo para que en la discusión, pues cuando nos refiramos a estos términos, pues ya usted tiene una mejor idea. Y el primero que nos propone es
el que dice que la ley o ley mosaica. Nos dice que se refiere a la Torá o Pentateuco. Son los primeros 5 libros de la escritura hebrea tradicionalmente atribuidos a Moisés. El fundamento de la ley es el amor y el cuidado de Dios para con su pueblo. Obedecerla produce bienestar, prosperidad, paz y seguridad. Y el otro concepto o palabra es el pacto o alianza. Dice que del hebreo berit, en la teología bíblica se refiere a la intención de Dios para que el ser humano tenga una vida de comunión con Él. En el Antiguo Testamento se refiere al convenio entre Yahvé e Israel al pie del monte Horeb, que define la identidad del pueblo hebreo. Y es que la lectura que vamos a considerar precisamente están relacionadas a el pacto hecho por Moisés y Jehová en representación, ¿verdad? O dando nombre al pueblo escogido, al pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Y nos lleva aquí al Deuteronomio a lo que se denomina como la segunda ley, ¿verdad? Porque nos va a modelar, ¿verdad? Todo lo que era la ley o el pacto incurrido ya en el proceso del Éxodo, y ahora en esta etapa ya prestos a alcanzar, a entrar, a ocupar la tierra prometida, ¿verdad? Hace Moisés, dirigido por Dios, ¿verdad? Un recuento de todo lo que ha hecho Dios con este pueblo, desde prácticamente constituirlo como nación, todos los beneficios que han experimentado durante, sabemos, ¿verdad? La trayectoria de 40 años, y que ya próximo a una nueva experiencia, a este lugar nuevo, que viene adicionalmente con una promesa de abundancia, ¿verdad? Porque dice en referencia a esta tierra, ¿verdad? Que fluye leche y miel, lo que implica que será un lugar, una etapa de pura abundancia, tomando en consideración, ¿verdad? Los traspiés, las inquietudes, las situaciones, las vicisitudes durante un largo proceso de 40 años y de diferentes situaciones, ¿verdad? Que nos hace pensar en la provisión del maná, ¿verdad? De las codornices, de agua, el sinnúmero de necesidades que como ser humano pues enfrentamos, que de igual manera enfrentó el pueblo en condiciones quizás inhóspitas también en un desierto y por largo tiempo. Ahora llega una palabra, ¿verdad? De bienestar, de cambio, de prosperidad. Y era importante que esta nueva generación, vamos a hacerlo correctamente, ¿verdad? Esta nueva generación que son los que han de tomar esta tierra, ¿verdad? Porque ese fue el propósito de esta trayectoria de 40 años, ¿verdad? Que fuera sometido, ¿verdad? A la dependencia o la instrucción del Dios Todopoderoso, que pudieran ellos ver quién era su provisión, instituirlo, ¿verdad? Como grupo, bajo unas nuevas reglas, bajo unas nuevas leyes diferentes, unas nuevas condiciones diferentes a lo vivido en el Egipto, ¿verdad? Y que sirviera también, ¿verdad? Esta escuela, por decirlo así, este periodo, que sirviera de transición a toda una nueva nación, ¿verdad? Que no siguiera dando vuelta, ¿verdad? Toda esa imagen, todo ese ideal o estructura que habían conocido en Egipto, y digamos que pudieran duplicarlo, ¿verdad? O apegarse a esas mismas tradiciones, costumbres de las cuales Dios le estaba librando. Toda esta nueva transición ocurre en todo ese tiempo y ya presto prácticamente se ha dado una transición también a la vez generacional. Pues
en esa coyuntura, Moisés inspira, o Dios inspira a Moisés para que venga con, como diríamos en castellano de allá del norte, un refresh a la mente, ¿verdad? Un reseteo. Y por eso se da este recuento de las bendiciones, de la manifestación de Dios, de todo lo alcanzado y sobre todo el pacto que se estableció allí en el Horeb. Que aunque fue aquello a tus padres, se hace hoy en tu vida, ¿verdad? En la nuestra, hoy también, constar también el mismo pacto de Dios, porque Dios no cambia, ¿verdad? No cambia su norte, no cambia su promesa y su palabra es firme para siempre. Y eso es lo que está trayendo este pasaje, esta porción. Sobre todo, como humanos que somos, que no fuese a ser un obstáculo, ¿verdad? A su compromiso, a su obediencia hacia Dios, el hecho de que se vieran en una gran comodidad o de abundancia o de prosperidad o de bienestar. Muchas veces a nosotros los seres humanos nos sucede eso. Y decía yo en una clase anterior, ¿verdad? Que a veces se refleja también en la vida de la iglesia en ese sentido. Muchos nos allegamos aquí hasta la casa del Señor en momentos de angustia, de necesidad, ¿verdad? De tristeza, buscando un refugio, un bálsamo, porque aquí sí realmente se experimenta ese bálsamo, esa paz, ¿verdad? Ese aclarar de pensamiento muchas cosas, pero también sucede que no experimentamos, ¿verdad? En ese proceso, pasamos por alto la transición, como experimentó el pueblo, la transición para una reeducación, ¿verdad? Dirigida a cristiana, que nos permita crear un convencimiento real en nuestras vidas. Y que pasa muchas veces que una vez pasado, disipada la tormenta, aclarado el problema, resuelta la situación, nos vamos alejando poco a poco, nos vamos alejando poco a poco. Y me sigo requedando y ya todo está bien. Y yo como quiera creo en Dios, sí. Y lamentablemente, hasta que ya no está aquí presente, hasta que la mentalidad del ser humano renace, florece y nos vamos alejando de la dependencia de Dios, ¿verdad? Y la necesidad de Dios en nuestras vidas en el día a día y nos creemos que ya somos autosuficientes, somos grandes. Pues esto es lo que sucede en esta porción. Dios quiere que el pueblo reciba un mensaje, ¿verdad? De alerta, de atención, para que no solamente recuerde lo que hice, sino que estés consciente que esto nuevo que has de experimentar es también por la gracia de Dios, es por la bendición de Dios, ¿verdad? Así que eso es lo que nos lleva a la discusión de estas porciones en esta mañana. Y como decíamos al principio que leíamos, pues eso lo vamos a ver a través del crisol de lo que es la justicia y la obediencia al Señor, ¿verdad? En este concepto que hablamos esta mañana y que especificamos que está enmarcado en lo que es la Torá, el Pentateuco, la ley, los 5 libros, ¿verdad? No consideraremos solamente, digamos, lo que conocemos, los 10 mandamientos, sino que considera en general los más de 600 órdenes o instrucciones de la ley mosaica, que fue la que leímos, ¿verdad? En el vocabulario. Así que todas estas directrices, leyes, ¿verdad? Ordenanzas, instrucciones del Señor, son los que a la vez ha creado ya, ha constituido una nueva nación, un nuevo pueblo. Y que debemos, a través de la discusión, empezar a pensar, empezar a ver que la justicia se va a ver reflejada precisamente a través de la ley.
la ley que nos sirva como ayo, ¿verdad? Como ayuda para más bien practicar lo que es la justicia. Y obviamente al practicar justicia, vamos respondiendo con nuestra obediencia a lo que Dios quiere. Que no sea y que no veamos, y que ese es el mensaje básicamente al pueblo de Dios, este que se organizaba, ¿verdad? Allí en el desierto, y a este pueblo de Dios que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Que no puede ser vista desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Desde nuestra visión de redención y en nuestro hoy a Cristo Jesús, no puede ser esa instrucción, esas órdenes, esa ley del Señor, ¿verdad? Como, digamos, como un castigo o como temor, ¿verdad? Y no, o sí temor, pero el temor de respeto, no de miedo, ¿verdad? Y que al ejecutar nosotros todas esas instrucciones, esté claro en nuestra mente, más que todo, que lo que estamos es haciendo justicia, ¿verdad? Justicia a la gracia de Dios en nuestras vidas, justicia a mi prójimo, porque básicamente, ¿verdad? Así estableció el mismo Señor Jesucristo. Dos mandatos hay: que ame al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume. Podemos dividirlo y subdividirlo en mil subtemas, que si no robes, que si no blasfeme con tu hermano. Todo eso, todas esas actuaciones, ¿verdad? Todo lo que perjudique a su hermano, esté específicamente escrito o no, va en contra de lo que quiere Dios que modelemos nosotros o que practiquemos nosotros con nuestros hermanos. Amén. ¿Algún comentario, alguna duda, participación? Recuerda que están bienvenidos y a mí me encanta que lo hagan junto conmigo, por favor. Bueno, pues entonces vamos y empecemos a considerar los versículos que tenemos, los que les dije. En primera parte, como les dije, el capítulo 5 es la primera porción a considerar, Deuteronomio 5, y son los versículos 1 y 3. Vamos a darle lectura a esa primera porción y veamos qué podemos obtener de ella. Dice la versión popular: escuchen, israelitas, las leyes y decretos que hoy voy a comunicarles. Apréndanlos bien y pónganlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo una alianza con nosotros en el monte Horeb. No la hizo solamente con nuestros antepasados, sino también con todos nosotros, los que hoy estamos aquí reunidos. Tenemos que destacar que al comienzo, ¿verdad?, de la porción, hay una alerta, ¿verdad? Oye, Israel, o escuchen, ¿verdad? Y va a inferir esta frase o este recurso literario que utiliza, va a inferir no solamente el escuchar, el oír, de oír, del sentido, ¿verdad? De escuchar, sino que lo que implica es que lo que voy a decir, lo que usted va a escuchar, es algo importante para poner en práctica, es algo para su uso, ¿verdad? No simplemente conocerlo, aprenderlo, memorizarlo, sino que esta porción, esto que digo, es para que lo pongas en práctica. Esa es la alerta, ¿verdad? Esa es la referencia que da con esa frase enmarcada, ¿verdad? Escuchen. Y establece, ¿verdad?, que no se ha roto ningún compromiso. El mismo aquel que sus padres fueron testigos allí en el Horeb y que no ha estado moldeando durante este tiempo, todavía hoy está vigente. Que el pacto que hizo Jesucristo en la cruz para redimir y salvar y rescatarnos también, todavía está vigente. Que el pacto que hicimos nosotros al reconocer, al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, todavía está presente en nuestras vidas. Amén. Así que lo que nos trae es la memoria del pasado, ¿verdad? Lo que hicimos, a lo que nos sometimos, a lo que hemos vivido, que todavía esté presente en mi vida. Que lo que construimos sea parte todavía de nuestro presente hoy también vivido. Yo eso solamente, ¿verdad? Como decía, el hecho de que no es solamente
con aquellos que iniciaron la obra, no solamente con ellos, sino que hoy es de nuestra responsabilidad también. Nosotros que seguimos dando testimonio de esa obra, de ese pacto, de esa alianza que se realizó. Amén. Entonces nos lleva a una segunda porción, ¿verdad? Que es la del capítulo 10. Ahí también consideramos entonces 2 versículos, que serían el 12 y el 13. Estos dicen de la siguiente manera, también en versión popular. Y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien. ¿Tiene Biblia? ¿Tiene Biblia? La Biblia. Alguien que busque Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Que lo tenga disponible, que alza la mano. Vuelve otra vez, ¿verdad? Con la expresión. Y ahora israelita, ¿verdad? O atentos. Y de inmediato lanza una pregunta, ¿verdad? Como decimos, una pregunta retórica, ¿verdad? Una pregunta y a la misma vez la respuesta, en el sentido de que ya ustedes saben, ya yo les dije qué es lo que demanda Dios de ustedes, pero ahora, pues por si acaso, se lo voy a resumir, se lo voy a decir sencillo, ¿verdad? Porque volvemos, se refiere o implica la ley, todo el mandamiento, ¿verdad? Que a veces nos concentramos en la letra o en la lengua y nos envuelve de tal manera que no podemos captar el sentido, ver el mensaje de lo que realmente da. Entonces aquí te hace la pregunta y inmediatamente te da una respuesta. Y vamos a ver, Judy ya lo tiene, que Miqueas, mucho más adelante, todavía el Señor nos sigue haciendo la misma pregunta. Y tú hoy quizás necesitamos hacernos la misma pregunta. ¿Qué dice Miqueas 6? Miqueas 6:8. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Me parece que, por lo menos yo lo entiendo, que básicamente es la misma expresión otra vez. Yo dije, ¿te parece? Sí, igual? Miqueas está recalcando lo que desde el principio estableció Jehová con Moisés en el pacto original, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el hilo conductor de la relación de Dios con el hombre. Mientras el hombre respete y cumple ese acuerdo, el Señor va a reciprocar lo que nosotros hagamos por nuestro prójimo. Y a través de toda la escritura, en diferentes épocas, se recalca el mismo concepto. Amén. Por eso les pregunto yo hoy si sería conveniente que también estemos claros, nos preguntemos nosotros mismos, pero ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Verdad? Aquí da tres argumentos, ¿verdad? Por decirlo, 3 puntos. Que lo honren. Y lo honramos, ¿verdad? Cuando respetamos o aceptamos, ¿verdad? Los preceptos, ¿verdad? Que nos presenta el Evangelio. Le honramos cuando hacemos comunión a la santidad que demuestra, ¿verdad? El Señor. Y que la santidad no es otra cosa, ¿verdad? Para nosotros que su gracia, que es la que nos acoge, ¿verdad? Así que cuando honramos, cuando actuamos en y aceptamos de parte de Dios, estamos haciendo honra, ¿verdad? A
a su santidad, a su divinidad, ¿verdad? Estamos aceptando ese llamado, ¿verdad? Esa alianza de Dios a nuestras vidas. También nos dice que seguir con todos sus caminos, me parece que no es otra cosa, ¿verdad? Que observar la ley, observar sus preceptos, ¿verdad? Y como mencionó Judy, ¿verdad? Y como hemos resumido prácticamente en dos grandes aspectos. Sobre todo, primeramente, en la medida que amamos, que reconocemos a Dios en nuestras vidas, debe a la misma vez reflejarse en mi actuación, en mi conducta, en mi proceder con mi prójimo, con mi entorno. De esa manera también hago y cumplo lo que el Señor demanda de mí. Y es que a veces, y eso también lo hemos discutido en otras clases, a veces el ser humano piensa que simplemente con cumplir digamos, con la regla, con las dogmas religiosas, el que asisto aquí, el que me pongo esto aquí, el que me visto así, el que participo aquí, el que aporto ofrendo aquí, ¿verdad? Piensa que con cumplir esas dogmas, pues ya lo hice todo. Pero es más profundo que eso, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que estar conscientes. Es más allá que esa participación. Que esa estructura nos ayuda, que esa formalidad nos ayuda a acercarnos, a crear en nosotros, a seguir aumentando la fe, la conexión, la comunión con Dios. Sí, claro que sí, que es bueno practicarlo. Pero más que todo, y más importante, vuelvo a digo, es que se refleje o que reflejemos nosotros, ¿verdad? El amor, porque toda esa santidad, ¿verdad? Que a veces proclamamos hasta de forma como mística, como que es algo que revolotea en los aires, ¿verdad? Y que va a depender muchas veces de lo que yo proyecte en mi relación, y por eso recalco la actividad religiosa, ¿verdad? Más que eso, debe demostrarse en actuaciones día a día, ¿verdad? Más que todo cuando no estemos aquí. Más que todo cuando esté allá, cuando me ve el otro, cuando no modelo aquí, ¿verdad? La estructura que me presenta la iglesia o lo que representa o lo que se establece aquí. Nada, hermano, que es con ayudar a mi vecino, que es con compartir en familia, que es cumplir con las leyes también seculares, siendo responsable, ¿verdad? Todo esa práctica diaria es más que todo lo que requiere el Señor. También nos habla de que lo amen y lo adoren. Ama a Dios con todo tu corazón. Si decimos amar y estar complacidos con el beneficio, con el bienestar que nos provee el hacer comunión con el Señor, debemos estar reflejando ese gozo, esa paz, ¿verdad? Ese compartir con todo. No debe ser de pesar. No debe existir pesar en el cumplimiento de cada una de las cosas que nos piden, sino que sea con entusiasmo, que sea con convicción de cada cosa que estamos haciendo, sea aquí dentro de lo que conocemos como el templo, como en la calle. ¿Entiendes? Que mi mente no esté peleando conmigo mismo, ¿verdad? Como humanidad, porque tengo que modelar cierta conducta cuando por dentro, ¿verdad? En esa pelea interna estoy, como decimos en el puertorriqueño, ¿verdad? Estoy bajando a todos los santos y vírgenes del cielo, ¿verdad? Porque no me siento cómodo en lo que estoy haciendo. No. Si realmente ha habido una transformación en mi vida, si realmente quiero agradar a Dios,
pues lo hago sin pesar, lo hago sin inconveniente, sin refunfuñar, ¿verdad? Así que debe ser espontáneo. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Comentario, o argumento o participación de alguno. Ok. Entonces el versículo 13, trae una connotación además, Antonia, ¿qué dices? Okay, vamos a esperar que Antonia nos aporte algo. Adelante. Lo que yo entiendo, ¿verdad? Por ejemplo, como por ejemplo para este tiempo, Ajá. que es un tiempo que estamos viviendo, gracias a Dios. Pues entonces, si estamos aquí, pues yo entiendo esto. Este tiempo de Adviento que se nombra, ¿verdad? Y lo conocemos y ya hemos pasado por experiencias en la iglesia con esto. Es lo que se llama el tiempo de lo que usted está hablando, de la preparación nuestra en términos a lo que se llama renovación, que es cuando el apóstol estaba por allá hablando y diciéndole a la gente, aquella gente que se convirtieran, renovados. Eso para nosotros, verdaderamente en la actualidad, tenemos que saber el tiempo que estamos viviendo. ¿Para qué? Para nosotros entonces estar alerta cómo es que nosotros en este tiempo debemos de vivir. Nosotros, digo yo, cuando digo nosotros, acá, todos los que hemos, así que se dice, tiene que ser así y conceptuarse así, los que hemos abrazado la fe en Jesucristo, porque de ahí es que se parte, de ahí es que tenemos que partir. Para nosotros, como por ejemplo, digo yo, que tiene que haber aquí un cambio de actitud, de mente, de que prácticamente en ese amor pues no tiene que ser, tiene que ser una expansión en todo el sentido de la palabra. Del al otro, amén. Digo yo, así, libre. Amén. Digo, eso es lo que yo entiendo, porque a mí me trabaja aquí mucho en la carta de Pablo a los de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Estamos en esto, porque esta palabra es, o sea, todo es en una sola cosa, nada más. Tiene que encajar una pieza con la otra. Esto no tiene ninguna división, estoy hablando, ¿sí? Eso, que exhorta aquella y a nosotros, esa exhortación para nosotros, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Es lo que se llama el cambio, que tiene que haber cambio. Amén. Eso es cambio, actitudes, todo, cosas, así es. Y ahí es donde va a venir lo que se llama, digo yo, preparándonos para lo que se habla de esperanza, de sanidad, de cómo. Amén. La renovación completa, la restauración del ser humano. Amén. Una vez ocurre esa renovación, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. Debe, como usted dice, haber un cambio de actitud en nuestras vidas que nos lleven a de esa manera cumplir y obedecer la voluntad de Dios. Esa es la realidad. El versículo 13 hace otra vez hincapié en el cumplimiento de los mandamientos y sus leyes, ¿verdad? Pero algo interesante tiene la última porción, para que les vaya bien. Y es que establece con esto que lo que le iba a dar a aquel pueblo
la abundancia, la bendición, ¿verdad? La prosperidad que estaba profetizada, ¿verdad? Al ocupar las nuevas tierras, era como parte de la gracia, del regalo de Dios por cumplir su voluntad, ¿verdad? Por obedecer. El irnos bien, que vuelvo y repito, que en aquel momento para ellos representaba toda la abundancia que era prometida para ellos. Y el que nos vaya bien hoy a nosotros en todo, ¿verdad? En todo lo que emprendemos, en todo lo que hacemos en el día a día, en la salud que necesitamos y que sentimos, para que nos vaya bien, es porque hemos aceptado la responsabilidad de obedecer a Dios en todas sus leyes y mandamientos. Es como se ve la justicia de Dios. Nos hace justicia por su gracia, ¿verdad? Y cuando hablamos por su gracia es porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros, sin tener responsabilidad, ¿verdad? Por ninguno de nuestras actuaciones y pecados. Eso muestra, modela la justicia de Dios y a nosotros nos irá bien si hacemos pacto, ¿verdad? Si logramos pacto con ese Jesucristo de la cruz. ¿Me sigue? El cumplimiento de la ley, el cumplimiento del pacto con nuestro Dios, tiene un resultado. Y ese va a ser en beneficio de nosotros. Es que las cosas, que todo va a obrar para bien. Amén. Vayamos a la última porción porque sigue corriendo el tiempo y está un poquito extensa. Y entonces ahora nos ubicamos en el capítulo 27, también de Deuteronomio, y consideramos los textos del 1 al 10 y leemos rapidito también. Moisés y los ancianos de Israel dieron al pueblo las siguientes órdenes. Cumplan todo lo que hoy les he ordenado. Cuando cruzan el río Jordán y entren a la tierra que el Señor su Dios les va a dar, levantarán unas piedras grandes y las blanquearán con cal, para escribir en ellas todas estas instrucciones que les ha dado. Háganlo en cuanto entren en esa tierra donde la leche y la miel corren como el agua y que el Señor su Dios les va a dar, tal como lo prometió a los antepasados de ustedes. Así que cuando hayan cruzado el río Jordán, deberán levantar sobre el monte Ebal las piedras que le he dicho y blanquearlas con cal. También deberán construir allí un altar de piedra para el Señor su Dios. Las piedras deberán ser enteras y sin labrar. Allí en este altar ofrecerán al Señor su Dios holocaustos y sacrificios de reconciliación. Y allí, ante el Señor su Dios, comerán y harán fiesta. En las piedras deberán escribir con toda claridad estas instrucciones que les he dado. Después Moisés, acompañado de los sacerdotes levitas, dijo a los israelitas: guarden silencio, israelitas, y escuchen. Hoy se han convertido ustedes en el pueblo del Señor su Dios. Por lo tanto, deben obedecerle y poner en práctica sus mandamientos y sus leyes que yo les ordeno hoy. Volvemos. Prácticamente parte del mensaje, o digamos segunda porción del mensaje que le estás dando Moisés al pueblo como advertencia de parte de Dios antes de entrar a ocupar lo prometido, la bendición prometida, el cumplimiento de esa promesa hecha. Y adicional refleja lo que dijimos al principio, implica un cambio generacional. Establece que Moisés y los ancianos, ¿verdad?, aquellos levantados, aquellos levitas, se van a dirigir al pueblo, a este pueblo joven, nuevo, fuerte, que junto a Josué van a ocupar la nueva tierra.
hagamos referencia hoy. Hoy, esta comunidad de fe, este grupo que reclama todos los días las promesas del Señor, sigue haciendo referencia, sigue haciendo parte del pacto que hicieron aquellos que levantaron en aquel día esta obra, una obra. Porque es el mismo Dios que 96 aproximadamente años. Y es el mismo pacto. Y el mismo pacto. No ha cambiado desde el principio de los tiempos hasta ahora. Y eso es lo que recalca el pasaje, ¿verdad? El mismo que se hizo allí frente a Horeb sigue siendo ese pacto. Y aquel pueblo que constituyó el Señor allí es este remanente que todavía permanece aquí. Que aquellas piedras que se iban a amontonar como recuerdo, ¿verdad? Como testimonio del beneficio, de la bondad, de la justicia de Dios, son también estas que están aquí. Piedras comunes, piedras del camino que iban a ser colectadas, pero blanqueadas, ¿verdad? Según el relato aquí, blanqueadas con cal. Estas piedras fueron blanqueadas con la sangre de Jesucristo. Amén. Estas mismas piedras que estaban por el camino, que fueron recolectadas y amontonadas aquí como testimonio, ¿verdad? De ese pacto de Dios, han sido blanqueadas por la sangre de Jesucristo, que allí fueron talladas sobre aquella piedra, ¿verdad? Pero hoy esas leyes dice que están talladas ¿dónde? Amén, Rey, gracias. Hoy permanece en nuestro corazón. Antonia, ¿viste cómo el principio con el final siempre hace clic? Así que hoy este montón de piedras da testimonio del pacto del Señor con nosotros. Y eso establece su justicia todavía para con nosotros hoy. Wilfredo, y hoy la cruz es el símbolo nuestro del pacto. Amén. Porque la cruz en esos tiempos era solamente un pedazo de madera clavado, común, corriente, pero nadie se imaginó que la sangre que iba a ser derramada en ese pedazo de madera común y corriente traería la salvación. Y Amén. hoy en día, como en aquellos tiempos, aquellas piedras eran piedras comunes que sacaron del río Jordán, pero se convirtieron en el símbolo para que no se les olvidara a ellos el pacto que el Señor había hecho con ellos, porque ellos iban a recibir una gran bendición. Y el Señor no quería que por recibir la bendición se les olvidara la promesa y la responsabilidad que ellos tenían al recibir esa bendición. Amén. Y el Señor no quiere que a nosotros se nos olvide la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos, y tenemos la cruz como símbolo para que no se nos olvide el pacto. Amén. Gracias, Judy. O sea que en las porciones de esta mañana hemos visto que esa bendición al inicio, también igualmente gloriosa, como la que vamos nosotros a alcanzar por su gracia y como cumplimiento de su promesa para hacer justicia a nosotros, son precisamente parte de la comunión, de la relación, de la respuesta de Dios para con nosotros, al nosotros cumplir, ¿verdad? Con Él, al cumplir, al obedecer, que esos son los términos que usa la clase, ¿verdad? Al emplear nuestra obediencia, Dios será el que sigue supliendo esa bendición, tanto para recordemos como aquella que ya viviste, de igual manera la próxima que va a tener. O sea, que no perdamos esa conexión con el Señor. ¿Recuerdan lo que decía en el versículo 13 del capítulo 10 al final? Para que
les vaya bien. Dime, Antonia. Dame ahí. Dime. Yo creo que al día de hoy que estamos en esta clase, tenemos que darle gracias a Dios, porque verdaderamente es una oportunidad que estamos actualizándonos, ¿sí? Ajá. Actualizándonos. Y por eso ese Dios bueno, que todo lo que ha hecho bueno, pues yo creo que hoy, por eso es que digo yo que tiene que sentirse lo que se llama, que se está diciendo, de la alegría que tenemos que sentir, porque al día de hoy, en esta mañana, pues tenemos que sentirnos tocados al día de hoy, actualizándonos con la palabra. Amén. Gracias. Así que nos ha llevado las porciones de hoy, como dice el objetivo, a reflexionar, digamos, en 3 puntos que nos presentaba, ¿verdad? Y número 1 es estar consciente que la santidad del Señor, a través de su gracia, es compartida con nosotros en la medida que aceptemos ese pacto y que cumplamos entonces a su vez todos los preceptos que con eso conlleva, para que todo nos vaya bien, para que todo ocurra mejor. También es importante establecer que debe seguir existiendo un cambio generacional. Tiene que seguir ocurriendo esa transición para cuando ya esta generación no se encuentre, todavía siga fluyendo la leche y la miel, ¿verdad? Porque hemos conservado, hemos logrado hacer que prevalezca ese pacto del Señor en las nuevas generaciones, ¿verdad? Así que nos convoca, el tercer objetivo nos convoca a que nosotros como iglesia, como comunidad de fe, logremos desarrollar, ¿verdad?, los mecanismos, y debemos preocuparnos, nos convoca a la clase a establecer esos programas, ¿verdad?, o esas actividades que podamos integrar a una nueva generación, a unos juveniles, a unos jóvenes que están, ¿verdad?, esperando ser partícipe también de esta gracia y de esta bondad del Señor. Que como le dice Pablo, ¿verdad?, a Timoteo, que no se quede solamente en la práctica de la abuela, de la mamá que te enseñó, sino que estos jóvenes puedan vivir su propia experiencia con Dios, ¿verdad? Y poder entonces ellos de forma voluntaria hacer ese pacto, esa alianza con el Señor. Así que eso nos convoca también la clase de hoy. Doy gracias al Señor porque hoy mi hijo está conmigo, me acompaña, y que haga conciencia en su mente y en su corazón, ¿verdad?, que debe existir el pacto de su vida con la del Señor. Les acompaño, si no hay algún comentario de su parte o alguna aportación, les acompaño entonces que me ayuden a leer la oración, ¿verdad?, o a hacer la oración que nos convoca la clase para hoy, para así culminar. Si no hay comentario, entonces el que me pueda acompañar, hacemos la oración que lee de la siguiente manera. Señor de todas las generaciones, cuán grande es tu santo nombre. Te bendecimos y te adoramos. Ayúdanos, por favor, a escuchar tu palabra, que nos invita a practicar la justicia. Te damos gracias porque en Jesús tenemos un pacto renovado y un regalo de vida sin igual. Danos la capacidad para hacer germinar una fe comprometida con el establecimiento de una sociedad más justa, que genere vida. También ayúdanos en la tarea de permitir que los más jóvenes crezcan en tu palabra y vivan la alegría del evangelio. Te damos gracias por la colecta hechas en esta mañana efectuada, y gracias, Señor, por cada hermano que nos acompaña en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.